Sé parte vos también del networking de ejecutivos de finanzas. Hace más de 50 años, el IAEF brinda a sus socios espacios para actualizarse e intercambiar conocimiento y experiencias con destacados ponentes del país, formando vínculos profesionales entre ejecutivos de empresas líderes de Argentina. Agrega valor a tu gestión. Siendo socio, podrás desarrollarte de manera competitiva en el mercado a través de nuestros beneficios exclusivos. Generamos nuevos canales para compartir opiniones, información, integrándote a un grupo del más alto nivel en el ámbito de las finanzas. Si buscas relacionarte con expertos y potenciar tu carrera profesional, este es el momento y el lugar. Sumate al nuevo mundo de las finanzas. Sumate al IAEF. Sysfera, en asociación con Solar Insight, presenta el mejor costo-beneficio con la calidad de soluciones de clase mundial, dirigidas a la automatización de la planificación financiera, presupuestación y consolidación financiera. Obtenga más información en sysfera.com. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tercera jornada del Digital Finance Forum del IAEF. Muchísimas gracias a todos por seguir acompañándonos. Primero les quería recordar a todos aquellos que no pudieron participar de los dos programas iniciales. Ambos están subidos al canal de YouTube del IAEF, así que pueden accederlo en cualquier momento. Quería marcarle un par de aspectos interesantes y bueno, que habla a las claras de los beneficios que podemos sacar de la tecnología. Este evento, que originalmente fue pensado con una mentalidad local de hacer una cosa presencial acá en Buenos Aires, y que el año pasado reunió unas 300, 400 personas, hoy podemos decir que está teniendo una llegada enorme al interior del país. Tenemos colegas que están participando de este evento de, por ejemplo, Córdoba, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Jujuy, Tucumán, Río Negro, Neuquén, etcétera, y por ahí me estoy olvidando alguna provincia. También, por esta magia de la tecnología, tenemos una cantidad significativa de inscriptos de otros países, probablemente algunos argentinos, pero también colegas del exterior que nos están siguiendo. Tenemos inscriptos participando de Colombia, de Reino Unido, de México, de Perú, de Estados Unidos, de Panamá, de Uruguay, de Haití, de Ecuador, de Venezuela, Guatemala, España, Chile y Francia. Impresionante. Tengo también para hacerle un par de anuncios importantes. Durante el cuarto ítem de este programa, que se va a desarrollar el lunes próximo, vamos a contar con un bonus track
que es la participación de Agustino Fontevecchia. Agustino es la persona que está liderando la transformación digital en el Grupo Perfil, que es el media partner de este evento, por otro lado. Es vicepresidente de la editorial, es además conductor de NetTV y es director del programa de transformación digital del grupo. Por otro lado, quería comentarles que Digital House ha ofrecido sortear una beca en uno de sus programas de capacitación, cosa que agradecemos muchísimo. Esta beca va a ser sorteada entre los socios del instituto que están participando del evento, lo cual agrega una razón más para que todos se acerquen al instituto y compartan nuestras actividades. Antes de ir de lleno al panel, bueno, comentarles que uno de los temas que hemos tenido hasta ahora es la gran cantidad de preguntas que llegaron, muchas de las cuales no pudieron ser respondidas. Estamos tratando de volver con las respuestas vía mail, y en el caso de hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a liberar un poquito al moderador del panel, como para que pueda estar más distendido, y voy a tratar yo de concentrar las preguntas y de alguna manera ir transmitiéndosela a los integrantes del mismo. Entonces, bueno, dicho esto, paso a presentar este panel, donde vamos a ver un poco la tecnología y la estrategia y la tecnología, esa simbiosis que se está produciendo de una manera acelerada. Así que bienvenidos al contador Miguel Blanco. Miguel es actualmente director general de Swiss Medical Group, es además coordinador del Foro de Convergencia Empresarial. Es activo participante de IDEA, en donde fue presidente, y actualmente es director. Previamente desempeñó cargos de alta gerencia en Argencar, de Excel Group, Coopers & Lybrand y el CECIT. Por sus méritos ha sido premiado por la Asociación de Dirigentes de Empresa y por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo andan? Gracias por acompañarnos, Miguel. Bueno, luego tenemos a la ingeniera Claudia Boeri. Claudia tiene más de 20 años de experiencia en organizaciones de tecnología en América Latina. Actualmente es presidente de la región sur de SAP, Latinoamérica, y ha desarrollado su carrera a lo largo de los últimos años en SAP, habiendo ocupado altas responsabilidades en diferentes áreas y geografías. Posee además una maestría en Administración de Empresas en IDEA. Claudia, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, un gusto estar con todos ustedes aquí. Bueno, gracias, Claudia. Además, te hemos cargado la mochila de moderar el panel. Encima de todo lo que nos ayudó tu gente, estamos pidiendo trabajar horas extras. Y bueno, va a ser un placer conversar con gente amiga. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, luego tenemos al contador Alejandro Yasenyuk. Alejandro es socio de Deloitte. Está especializado en industria de servicios financieros, energía y recursos naturales. Alejandro ha liderado proyectos de altísima complejidad en América Latina, Europa y Estados Unidos. Además es máster en finanzas en la Universidad de Itela y ha ejercido como docente en la Universidad de Buenos Aires por 9 años. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Un gusto, saludos a todos, un placer estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Y finalmente voy a presentar a la única persona de este grupo que ha respetado el código de vestimenta que habíamos definido, que era venir con gorrita y bufanda. Así que felicitaciones a Mariano Wessler. Mariano, como muchos de ustedes saben, es socio fundador y director académico en Digital House. Es docente en la Escuela Técnica ORT y en Mind de la Universidad de San Andrés. Además, es fundador de DigBang, empresa que desarrolló sitios como boomerang.com, avenida.com y labioguía.com. Bueno, Claudia, te dejo esto, tenés una brasa caliente, creo que nos vamos a divertir bastante, me parece. Y bueno, cuando vos consideres que tengas ganas de pasarme un poco la pelota para empezar a interactuar con preguntas, quedo a tu disposición, ¿dale?
Excelente, excelente. Bienvenidas todas las preguntas, así lo hacemos interactivo. En esta nueva manera de comunicarnos es importante mantener el diálogo, ¿no? Y bueno, gracias por invitarnos a conversar acá con Miguel, Mariano, Alejandro, sobre tecnología y estrategia, estrategia y tecnología, y seguro que se nos atraviesa la famosa transformación digital, ¿verdad? Y la verdad es que transformación es cambio, y si hay algo que no nos gusta a los seres humanos es cambiar, ¿verdad? Y no les cuento nada nuevo, probablemente si traigo a la mesa el concepto de VUCA, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Era marzo, volvía de vacaciones, por suerte, nada, con mi familia, mi marido, mis 2 hijos, súper lindo. Me dijeron, te vas a casa, cuarentena. Dije, bueno, un par de semanas, enseguida estamos de regreso, súper conectada, acostumbrada a las conference calls, todo siguió. A los pocos días cerramos oficina. Bueno, un par de semanas, volvemos a la normalidad y aquí estamos. El punto es, se atravesó un cambio. En nuestro fin de año, calendario, hacemos planificación, como la mayoría de las empresas en el mundo y en Argentina. Hicimos el plan de negocios, entendiendo dónde nuestros clientes van a crecer, dónde nuestros clientes van a necesitar ayuda justamente para transformarse digitalmente. Y bueno, arrancamos el año. Cuando decimos arrancamos, usualmente pasa el verano, ¿no? Toda nuestra gente toma vacaciones, volvemos en marzo y echamos a andar el plan. ¿Qué nos pasó? Nos fuimos a casa. Unos días, 2 semanas, ya volvemos. Y la realidad es que hoy seguimos acá. Esto que a mí me pasó, creo que es lo que nos pasó a todos. Nos atravesó el cambio. Y el cambio es incómodo, pero nos invita a repensar. Nos invita a ser dinámicos y a trazar ese nuevo futuro que queremos abrazar. Desde SAP nosotros hacemos tecnología, hacemos en realidad aplicaciones que gestionan procesos de negocio y ayudan a nuestros clientes, como nosotros nos gusta decir, a tener empresas más inteligentes. Y en las primeras etapas de esta situación dijimos, vamos a lo que sabemos, que es software, ¿no? Y rápidamente la compañía puso a disposición del mercado y de nuestros clientes varias aplicaciones y plataformas para enfrentar lo más urgente, porque al principio vamos a lo urgente. Entonces ayudamos a varios clientes en entender qué le pasa y qué le pasaba a sus empleados trabajando a la distancia a través de pulsos, encuestas, y en función de ese feedback ayudarlos a tomar mejores medidas para seguir vinculados y conectados. Ayudamos a nuestros clientes a entender qué les pasa a sus clientes, qué interacciones están teniendo en la comunicación, en la gestión, eventualmente comercial, en el servicio. Y en función de ese feedback, ver cómo podemos progresar y llegar a transformar procesos futuros de negocio. Ayudamos a clientes en lo que es revisar sus procesos logísticos, a que no se corten las cadenas de suministro y que haya stock suficiente para continuar. Pero tal vez ahora esa conversación empieza a girar a cómo tengo que hacer cambios mayores para que eso funcione y sea sostenible en el largo plazo. En síntesis, la pandemia, ¿no? Qué palabra, la pandemia, es mundial, atraviesa a todos por igual, nos propone cambio. Y hoy el cambio en las empresas no se puede hacer sin tecnología. Por lo tanto, lo que vamos a conversar con Miguel, con Mariano, con Alejandro, es tecnología, estrategia, la estrategia apalancada por tecnología. Y seguramente todo lo que cada uno de ustedes quiera aportar. ¿Está? ¿Vamos con la charla? Arrancamos. Miguel, a ver, voy a empezar con vos porque
a ver, pandemia, salud, ¿no? Es indudable que uno dice está en el centro del huracán. Entonces, contanos, ¿qué te pasó a vos y cómo, por dónde vas? Ya, bueno, nosotros tenemos, además de la actividad de salud, tenemos la actividad de seguros, por eso yo me voy a dedicar a cubrir este momento la actividad de salud, básicamente. Por suerte, nosotros habíamos empezado nuestro proceso de innovación digital allá por el 2015. Teníamos en ese momento, bueno, nosotros, si queremos dividir la actividad de nuestra actividad de salud, tenemos por un lado la actividad prestacional, que hacen las clínicas, los centros médicos, las unidades de diagnóstico, de laboratorio, etcétera, la parte de emergencias, y después la parte administrativa, que es muy similar a cualquier empresa de servicio, la parte de, digamos, el call center, el back office, las sucursales, etcétera. Nosotros habíamos empezado con la parte clínica, digamos, porque nuestro sistema tenía, digamos, por distintos motivos de arrastre, de haber comprado clínicas y demás, teníamos 4 sistemas distintos operando en las clínicas. Entonces, y además solo en la parte administrativa. Todo lo demás era papel. Enfermería, médicos, todo el quirófano, todo era papel. Decidimos hacer un salto cualitativo ahí y tratar de digitalizar toda la parte médica. Entonces fuimos a buscar un sistema World Class, lo implementamos, con muchas dificultades, por supuesto, porque convencer sobre todo a médicos y a enfermeras de que las enfermeras fueron más fáciles, te diría, que los médicos. Pero armamos un equipo de informática médica con médicos fanáticos de la tecnología y eso nos sirvió bastante para lograr, digamos, hacerlos entrar. Esto es un antes y un después en nuestro sistema. Hoy tenemos 2 computadoras en cada quirófano, una la usa el equipo de cirugía y otra el anestesista, computadoras en todos los offices de enfermería, en los staff de los médicos que hacen el seguimiento de los pacientes, y tenemos información diaria, cliente por cliente o paciente por paciente y médico por médico en tiempo real. Esto es un dato inapreciable para el manejo hoy de las camas y nos estamos acercando a un pico de uso de la instalación. Pero además, esto nos ha permitido, a través del uso de la información, poder mejorar todos nuestros procesos internos, porque podemos comparar, a través de la comparación de diagnósticos, podemos comparar tratamientos, podemos comparar equipos quirúrgicos, y todavía nos falta muchísimo para explotar eso. Hoy tenemos, después de prácticamente 5 años de operación, tenemos 1 millón de historias clínicas archivadas, más todos los análisis clínicos, más todos los análisis, todas las imágenes, que todo en forma interactiva que se puede acceder y se pueden sacar conclusiones. En diciembre armamos una gerencia de datos para explotar toda esta información con vistas a mejor tratamiento de nuestros pacientes y poder prevenir enfermedades y optimizar, tratar de determinar mejores prácticas en todas las actividades. Eso es la parte clínica, eso es un cambio, no sé cómo estaríamos operando hoy sin tener esa información. Hoy La tenemos verdad, Miguel, creo que ahí, perdóname que te interrumpa, pero creo que lo tuyo fue anticipación, ¿no? O sea, realmente se han anticipado tomando medidas. Partíamos de una cosa que era totalmente ilógica cuando lo miramos desde el punto de vista informático de organización, que si un cliente nuestro se internaba en 3 sanatorios distintos, tenía 3 historias clínicas en papel distintas que no se hablaban entre sí. Entonces había que ir a buscar en la internación anterior, llevarle con una moto en la historia clínica para poder ver cuáles eran los antecedentes. Eso la verdad que era imperdonable desde el punto de vista, digamos, del actual nivel de lo que es la información. Con lo cual, eso, y además de muchas otras cosas, de muchos otros inconvenientes, nos llevó a ir a buscar un sistema World Class para implementarlo. Nos llevó como 1 año seleccionarlo. Y después customizarlo a Argentina, porque un sistema desarrollado por australianos que estaba vigente en España, y que si bien las pantallas estaban en castellano, la customización de los impuestos argentinos, la contabilidad, la norma contable y demás, pues nos llevó trabajo. Pero hoy está pagando cada peso que le pusimos encima, realmente. El otro tema es la parte administrativa, te diría. Esto es muy parecido a las empresas de servicios. Nosotros teníamos un call center y una red de sucursales que atendía todas las partes de trámite de clientes, y dijimos, con vistas a mejor servicio, tratar de digamos, acercarlo vía la web o vía aplicaciones móviles. Nos hicimos un viaje a la costa oeste de Estados Unidos con varios de mis gerentes, a visitar ahí una empresa enorme que se llama Kaiser Permanente, que tiene como 11 millones de afiliados, la misma característica de la nuestra, y fuimos a Microsoft, a Google, a ver
Venture Capital que estaban invirtiendo en empresas chicas, en startups de salud, y volvimos con un cambio de pensamiento total. En junio del 2016 lanzamos un esquema interno que se llamó SMG Innova, con un comité de gerentes de distintas áreas, y lanzamos una convocatoria interna a los 11.000 empleados que tenemos para que nos mandaran ideas. Vinieron 150 ideas, seleccionamos 10, y ahí empezamos a usar digamos, todas las nuevas técnicas, ¿no? Design Thinking, Lean Startup, Agile, equipos ágiles formados por el que trajo la idea, más un grupo que lo rodeaba de distintas áreas, con un esquema de llamar al cliente o al prestador o al productor de seguros en los distintos casos, sentarlo el primer día y sentarlo el último día del prototipo para ver si estaba de acuerdo con el enfoque que le estábamos dando. Y ahí fuimos empezando a desarrollar aplicaciones que hoy nos están siendo utilísimas para la autogestión de clientes, ¿no? Desde la guardia, llegar a la guardia 5 minutos antes, porque les programamos un sistema que se llama Guardia Ágil, a que puedan consultar todo y pedir turnos, consultar sus análisis, ya sea en la web o en el teléfono. Todo esto nos ha dado digamos, una agilidad. Hemos saltado, digamos, tenemos alrededor de 500.000 usuarios registrados en la página web y más de 250.000 en teléfonos móviles, que si uno lo compara con otras actividades es un día récord, ¿no? Todavía compara con los 950.000 afiliados que tenemos, ¿no? Pero es un cambio impresionante. Y si uno ve los números de esto, si uno ve los números de esto, la verdad, el salto es impresionante al uso. Y nos facilitó mucho tener esto funcionando ya de antes. Y el último tema que yo te quería comentar es un tema relacionado con esto, que también es un proyecto que salió de la misma usina, digamos, que es el proyecto de telemedicina. Uno que vimos, nosotros cuando estuvimos allá en esta paga americana, ellos ya tenían implementado telemedicina hace 10 años. Es un lugar muy extenso, toda la costa este americana, con lugares rurales, y ellos usaban esto como técnica para, digamos, en primer lugar, poder atender lugares remotos, en segundo lugar, poder hacer segunda consulta en esos lugares remotos con especialistas, pero en 10 años tenían solo el 25% de las consultas venían por esa vía, ¿no? Nosotros empezamos con el proceso, la idea nuestra era que estuviera integrado totalmente al otro sistema, o sea, que se pudieran grabar las entrevistas, que se pudieran consultar los resultados del laboratorio, las imágenes, la historia clínica digital en línea, que esa grabación se pudiera cargar a la historia clínica como una grabación, como una atención más. O sea, que alguien pudiera ir, por ejemplo, a un médico para una atención presencial y que la segunda visita, por ejemplo, fuera virtual. Porque lo único que necesitaba eso era ver los resultados de los análisis y dar el tratamiento. Y para eso era imprescindible también que hubiera receta digital, porque si no tenía que después ir a buscar la receta personalmente, ¿no? Con lo cual implementamos receta digital. Bueno, todo eso explotó totalmente, ¿no? en este momento. Nosotros veníamos con una muy baja utilización, la gente le costaba acostumbrarse, pero para que te des una idea de números, nosotros arrancamos con 412 sesiones en enero de telemedicina y en abril teníamos 11.700. Con lo cual tuvimos que reforzar todo el plantel todos los médicos que no atendían consulta programada, tuvieron un proceso de entrenamiento de la plataforma y pasaron a hacer esto. Y de 295 recetas en enero pasamos a 6.500 en abril. O sea, estos son los volúmenes que explotaron, digamos, realmente de esto. Y la verdad que no se me ocurre cómo hubiéramos funcionado sin tenerlos, porque hubiera sido un caos realmente. Así que esto es lo que hemos venido haciendo. Hemos hecho desarrollos también muchísimos para seguros, poniendo escritorios visuales a los productores que le permiten cotizar los seguros, inclusive automáticamente, si se reúnen las condiciones, emitir la póliza y enviarla por correo a sus clientes, sin ninguna intervención prácticamente de la gente nuestra. Pasamos de tener 200 personas trabajando remoto a tener 4.400 en este momento. Las plataformas resistieron, por suerte, tuvimos que reforzar un poco los vínculos y demás, pero como estamos trabajando en la nube ya desde hace un año atrás, eso nos facilitó mucho el salto, realmente. Así que bueno, estamos en todo este proceso de innovación
en este momento nos ha permitido responder bastante bien a los desafíos que plantea esto, la cuarentena, la pandemia, y seguimos, bueno, por supuesto en Zoom todo el día. En realidad nosotros usamos Teams, que es la herramienta que tiene Microsoft, que también nos ha funcionado muy bien, y estamos manejándolo en forma remota. Yo desde el 16 de marzo, que no me muevo de mi casa, manejando en forma remota reuniones diarias de la mañana a la noche, siguiendo este tema día a día con tableros de control, etcétera, que surgen de estos sistemas, ¿no? El desafío que tenemos para adelante, el desafío que tenemos para adelante es usar el gran volumen de información que tenemos para poder hacer una medicina más personalizada, ¿no? Que es una cosa que ya están haciendo los israelíes, o sea, unir la información de diagnósticos, imágenes, la historia clínica, los wearables como los relojes y todo eso, tratar de juntarlo para poder prevenir enfermedades, tratamientos como diabetes, como problemas coronarios, etcétera, anticiparnos con esa información y trabajar fundamentalmente con los médicos y con los pacientes, con los clientes, para prevenir enfermedades. Ese es el paso siguiente, y eso es inteligencia artificial, por eso es que hemos creado esta gerencia de datos con científicos de datos para trabajar en este tema. Excelente, creo que nos dejaste con algunos mensajes claves que después tal vez podemos trabajar entre todos, ¿no? Rescato el tema de la anticipación, el anticiparte y estar preparado digitalmente a través de decisiones anteriores a una etapa que nos toma de sorpresa. Veo también que la realidad no deja espacio para la resistencia al cambio, ¿no? Pasar de pocas consultas online a ese pico tremendo de que todos trasladamos nuestras costumbres y nos acostumbramos, valga la redundancia, ágilmente. Y me encanta la combinación de expertos en tu negocio, que es la medicina, y la prestación de la medicina, con la tecnología, cómo el acercar el negocio a la tecnología y viceversa permite ser mucho más creativos y dar respuestas mucho más concretas y rápidas hacia tu público, hacia tu gente, ¿no? Con lo cual, excelente. Te dejo un ratito. Un punto importante para la implementación de esto, que la hicimos secuencial, nos llevó tiempo terminar la implementación, fue usar la gente de la primera implementación como profesores de las siguientes, ¿no? Enfermeras enseñaban a enfermeras, médicos les enseñaban a médicos, y el equipo de informática médica apoyando esto. Esto fue una técnica que nos sirvió muchísimo, ¿no? Para poder implementar en forma exitosa todo el sistema. Excelente. Bueno, te dejo un ratito, como te decía, y paso a Alejandro. A ver, Alejandro, vos desde Deloitte, como empresa de servicios y muy cercana a la tecnología y la transformación digital y todo esto que solemos hablar, me imagino que también tenés una experiencia propia, pero aparte de propia, tal vez vivida por muchos otros clientes de otras industrias, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a empresas proveedoras en el ámbito de lo que es la transformación digital. ¿Nos compartís cómo ha sido y cómo está siendo este camino? Pues es un camino que estamos transitando de cambio. Sí, totalmente, Claudia. O sea, nosotros, como bien vos decís, como al ser una empresa de servicio y como el resto de las consultoras, no es porque ya estaríamos preparados porque preveíamos esto, pero sí porque nuestro core de negocio es trabajar en los clientes. O sea, la mayoría de nuestra fuerza laboral, es decir, el 90%, ya estaba o tenía la preparación para poder trabajar fuera y trabajar en los clientes o trabajar en la casa, daba lo mismo. Sí, quizás tuvimos que adaptarnos con el 10%, o sea, con la fuerza más, decir, las oficinas centrales, que también rápidamente se prepararon. Nosotros en la firma, bueno, hay distintas consultoras, cada una preparó sus metodologías. Nosotros preparamos una para nosotros y que la aplicamos con los clientes, que es en 3 fases, que es una de responder, otra de recuperarse y la última de prosperar. Y lo que estábamos viendo en esto, o sea, es decir, dependiendo un poco de la industria, los impactos claramente son distintos, y hay algunos que claramente hoy vemos que en prosperar hay pocas. Impacta muchísimo lo que comentaba Miguel antes, es decir, no es lo mismo las empresas que ya estaban preparadas
o que ya estaban más avanzadas con ciertos cambios tecnológicos que las que eran más reactivas y que estaban esperando a ver cómo evolucionaban esos cambios. Por ejemplo, lo que comentaba el caso de la nube, una empresa que ya estaba preparada o estaba operando en la nube, la flexibilidad que eso le da y la agilidad que le da es mucho más amplia que una empresa que tenía todo in-house y que tenía que tener, no sé, atención permanente de sus servidores en on-site, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo de cada una de las industrias, los impactos y las fases son diferentes. Y lo que también estamos viendo es como que se vuelven también en las fases, es decir, como hay cambios, todavía sigue habiendo cambios, no solamente normativos, regulatorios, en cada uno de los países. O sea, nosotros tenemos clientes desde el junio del año pasado, somos una región que es Spanish Latin America, y es desde México hacia abajo, sin Brasil y Chile, y tenemos diferente en cada uno de los países, si bien todos tenemos las pandemias, las políticas son diferentes, las restricciones son diferentes, desde un toque de queda hasta lugares donde ya como Uruguay, que ya están habilitadas las clases, entonces las respuestas son bien diferentes. Y yendo también después por las industrias, también vemos una reconversión importante, sobre todo en temas de cadenas de abastecimiento, que eso fue un impacto. Al principio estaban mucho todos focalizados en el tema del flujo de fondos, el manejo de flujo de fondos, en tratar de estirar los pagos, y eso fue la primera respuesta. Ahora en el tema de recuperarse, ya estamos viendo que algunas empresas, sobre todo de tamaño grande, están viendo incluso las necesidades de acortar esos pagos. ¿Por qué? Porque hay proveedores más pequeños que no subsisten si les tiran la cadena de pagos a 30, 60 o 90 días, y hay algunos que están viendo eso para no cortar justamente la cadena de abastecimientos que tienen. Y lo otro que estamos viendo es la reconversión. O sea, hoy tenía un cliente de consumo masivo que tiene desde la originación hasta la producción de alimentos y elaboración, atiende, provee a las cadenas de fast food más grandes del mundo, y obviamente ese negocio se le cayó muchísimo, pero el negocio de producción de materia prima y todo le subió un montón. Y reconversiones, después hoy estamos hablando también con otro cliente de la industria que quizás al principio rubros como, no sé, chocolates, vinos y demás cayeron muchísimo y ahora a partir de ahora están levantando. Entonces, es bien difícil predecir todos los cambios en las cadenas de abastecimiento, y ahí las empresas que ya tienen alguna solución implementada, como la de SAP u otras soluciones que sirven para eso, corren con una ventaja porque pueden ir prediciendo un poco más todos estos cambios, o por lo menos estimando para ir viendo cómo se van reconvirtiendo y entendiendo si estos cambios son para quedarse o no, porque hay algunos cambios, y seguramente después charlaremos en cuanto a la nueva normalidad. Y nosotros creemos que claramente va a haber un cambio que vino para quedarse, pero creemos que todavía no está, esa nueva normalidad todavía es dinámica y va cambiando. Estuvimos haciendo estudios justamente para predicción de demanda y demás, y lo que estábamos viendo es que cada mes iban cambiando. Y no es porque los algoritmos o los estudios estuvieran mal, pero sino porque las preferencias o los hábitos de consumo iban cambiando en función a cómo iba evolucionando este tema de la pandemia en cada uno de los países, ¿no? O sea, nosotros, en cuanto a la demanda, fuimos también transformándonos, o sea, damos una amplitud de servicios, y claramente hay servicios, como les comentaba, esto del tema de gestión de cambio, el tema del apoyo en los temas de tecnología, el movimiento hacia la nube, que al principio en algunos casos se frenaron un poco, o sea, había clientes que estaban por comenzar proyectos grandes de implementaciones de sistemas, y bueno, como al principio todavía no quedaban las dudas si eran 15 días, si eran un mes o cuánto era, pusieron un poco el freno, pero después que pasó el mes y medio y se dieron cuenta que esto todavía venía para un poco más, decidieron avanzar, y de hecho pudimos avanzar muy bien en empezar a implementar proyectos grandes de software, en hacer todas estas transformaciones tecnológicas a distancia. Y esto creo que aceleró muchísimo la transformación digital, aceleró muchísimo, y creo que vino para quedarse sí también el tema del teletrabajo, del home office, como también va a disminuir otras cosas. En el tema de abastecimiento, uno de los cambios que estamos viendo es que hasta antes de la pandemia había una gran tendencia a la globalización y a la centralización de las cadenas de abastecimiento, y ahora justamente eso está tendiendo a ser más locales y a ver clientes o proveedores más locales para ver cómo reducir y acortar los pasos en la cadena de abastecimiento, y que sean más cercanas por todas las restricciones que hay en el transporte, en los movimientos, en las fronteras, etc. Esos son de los principales cambios que estamos viendo
en nuestros clientes, ¿no? Espectacular, Alejandro. Creo que resaltaste algo que todos vemos, ¿no? En el mercado y en los clientes. La urgencia que es sobrevivir en la primera etapa, la segunda que es preservar el negocio, ¿no? Y mencionaste temas de control de flujos y fondos y seguramente pago de sueldos con la importancia que tiene preservar el capital humano. Y la tercera que es, bueno, innovar. El cambio me propone ir para adelante y a partir de ahí, ¿qué hago diferente para, ojalá, salir fortalecido, ¿no? Hacia adelante. Así que creo que es la dinámica el proceso, ¿no es cierto?, de vivir esto. Totalmente, y ahí un último comentario es, lo que estamos viendo también, ese cambio, cómo va cambiando, cómo se va transformando y aceleró el rol del CIO o del líder de tecnología, que hace unos 10 años atrás su principal función era mantener los sistemas arriba, ¿no? Que no se cayeran los sistemas, que tuvieran mi mail, que funcionara. Ya en los últimos años empezamos a ver que era el co-creador del negocio, pero ahora en este último año, y con esto más todavía, es el propulsor y el promotor de la innovación y de la transformación del negocio, ¿no? Entonces, ese cambio también se está dando mucho en el rol, e impacta de nuevo en cómo, y creo que va a ser una de las cosas que va a marcar en que las organizaciones terminen prosperando o no puedan pasar la crisis, porque lamentablemente, como todos sabemos, va a haber organizaciones que la crisis no van a salir muy bien paradas, y otras que sí, que seguramente van a prosperar e incluso salir mejor que antes. Tal cual, la importancia que tiene que en la mesa del directorio se pueda hablar de gestión de negocios, de proyección y de crecimiento, y cómo la tecnología y las aplicaciones y en definitiva las diferentes soluciones pueden ayudar a que esos planes se concreten, ¿no? Creo que hoy es inevitable que un CIO deje de estar presente, o sea, tiene que estar presente en esa mesa de directorio, ¿no? Así Exactamente. que bueno, ahora te dejo a vos un ratito, si me dejás, y paso a Mariano, así completamos la ronda. Mariano, vos desde Digital House hoy en día, pero con una trayectoria en todo lo digital, ¿no? Por algo le pusiste Digital House. La verdad es que, por un lado, pienso que desde el aspecto educativo, como industria en sí misma, también es una industria que está en el centro de la pandemia, como le decía Miguel, ¿no? Nuestros hijos, por ejemplo, desde el área del conocimiento, de la escuela, de las universidades, han tenido que cambiar y venir desde lo presencial al home office, pero vos ya venías también con una avanzada y con toda una propuesta digital, o sea, estabas preparado, había una anticipación también, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué cambios estás viendo? ¿Cómo proyectás? A ver, nosotros veníamos ya remoteando parte de lo que hacíamos y hoy fue mandatorio, ya remoteamos toda la operación, tanto lo que pasa dentro de un aula como lo que es la parte de gestión de la compañía. Y eso automáticamente te abre nuevas oportunidades. Veníamos caminando ese proceso, ya con software, con tecnología, en un esquema que ahora quiero hablar un poco de lo que es la agilidad, ¿no? Cómo esto que nos pasó te termina de demostrar que el mundo es cambiante y que la actitud tiene que ser constantemente de adaptación. En este caso es una trompada que nos dieron a todos y no hay salida, pero esto ya pasaba de antes. Entonces, esa actitud de poder tener una organización ágil que se adapte, porque las cadenas que se están acortando ahora en un tiempo se van a volver a alargar y después en algún momento los vamos a tener que volver a cortar. Digo, ya sabíamos que el mundo cambiaba de a poco, eran pequeños cambios a los cuales con el tiempo se iban acumulando, entonces vos tenías que afrontarlos en forma dinámica. Esto nos demuestra que cambió del todo. Me encantó cuando dijiste lo de los planes. Yo les pregunto a todos, ¿qué hicieron con los planes del año pasado? ¿Dónde los guardaron? De los planes que habían hecho para el 2020, porque claramente, no, de acá a los próximos 5 años, no sabés lo que va a pasar de acá a los próximos 5 años. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, ese dinamismo que te da la gestión ágil te cambia mucho la perspectiva. Entonces, nosotros veníamos ya pasando a remoto, y ahora pasamos de todo, y entonces habrá oportunidades nuevas, como tener alumnos que vienen de cualquier otro país, mucha más cobertura geográfica en Argentina, inclusive. Tenemos alumnos de un montón de lugares donde hasta ahora no podíamos tener. Y en términos de cambio, claro, vos hablabas de los colegios.
yo creo que para nuestros hijos es súper simple pasarse a ese lugar, independientemente de extrañar la relación con los amigos dentro de un aula, dentro de la institución, y que va a volver, porque muchas cosas van a volver para atrás, probablemente no del todo, pero van a volver. Pero el cambio ahí es los maestros y los profesores que tienen que dar clase con los padres mirando atrás. No son los chicos no son el problema. El problema son maestros que dicen, che, espera, cuando yo doy clase en el aula, estoy hablando con 30 chicos nada más, pero me escucha el padre, la madre me está escuchando, ¿y qué van a decir? Van a marcar todos los errores que tengo, o sea, es inevitable y hay que seguir haciéndolo, y está bien, digo, sí, equivóquense, nosotros vivimos diciendo, hay que equivocarse chiquito, porque es la única forma que vamos a tener de aprender. Así que nada, transformándonos dentro de un camino que para nosotros es natural, sí entendiendo todo el tiempo la diferencia entre lo que tiene que ver con la tecnología y lo que es esta famosa transformación digital que le pusimos un nombre pésimo, como digo siempre, lo digo bastante más burdamente, pero ahora lo dije fino, porque no es tecnológico el cambio. O sea, de todo lo que contó Miguel, para mí lo más excepcional es que hayan sentado un usuario al principio del desarrollo de una aplicación y al final del desarrollo de una aplicación, pues entonces involucraron al usuario en lo que el usuario va a terminar usando. Entonces, la centralidad en el usuario no depende de la tecnología, sino que depende de la forma en la que piensan las personas y los talentos que conforman una organización. Me encanta decir ahora que todos dicen que aceleraron ¿vieron el chiste que está el meme de quién aceleró más la transformación digital de tu compañía? El CEO, el CTO o el COVID, y está chequeado el COVID. Mandar a la gente a trabajar a sus casas en forma remota no es ser más digitales. La gente piensa igual de pésimo que en su escritorio en la oficina, pero en su casa. Entonces, es lo mismo. Digo, el cambio de mentalidad, y esto te empuja como organización a tratar de que todos tus colaboradores empiecen a pensar de otra forma, es para mí lo más excepcional de este lío en el que estamos. O sea, esto es una porquería, yo querría estar con ustedes tomando un café, en un lugar lindo, sentados, charlando con la gente, viéndolos, no lo podemos hacer, pero sí lo que va a empujar mucho, no porque hasta ahora haya pasado con toda la tecnología que se adoptó en estos últimos 4 meses de cuarentena, sino para adelante, el verdadero cambio de mentalidad en las organizaciones, que es a lo que yo creo que más tenemos que apuntar. Tal cual. Y vos mencionabas agilidad, sabés que nosotros en SAP trabajamos también con estas metodologías ágiles que Miguel comentó que emplearon y que seguramente Alejandro desde Deloitte también utiliza, ¿no? Fomentamos todo el tiempo el trabajar bajo el concepto de agilidad. Y encontré una definición que me encantó, que dice que en realidad ser ágil es hacer con todo lo que uno no sabe todavía cómo hacerlo, pero hacerlo igual, ¿no? Entonces es que habla eso de... al cambio. Claro, Eso habla de te esa hace chocar con que no sabes imperfección, qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. tal cual. ¿Qué puedes planificar? Lo que tenés que hacer es ir caminando en pasos muy cortos de manera tal de que todos los impulsos que te vienen de afuera, de los exógenos, te permiten a vos ir moviéndote, pero no podés hablar dentro de 6 meses. Bueno, hoy hablamos de sets de 2 semanas, ¿no? O sea, tenemos 2 semanas, otras 2 semanas, es una cuarentena agile esta. Tal cual. Y a veces hacer ágil, sí, ahí te paso, pero a veces ser ágil te invita a equivocarte o te hace que a veces te equivoques, pero la equivocación también te da la oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, me parece que está bueno. ¿Vos qué opinás, Miguel? Perdón. Partiendo de lo que decía Mariano, una de las primeras experiencias de convocar a los clientes para esto, nos sirvió para cambiar totalmente el enfoque de lo que habíamos pensado hacer con esa aplicación, ¿no? Porque al cliente no le interesaba para nada eso, y le interesaba una cosa similar, pero que no tenía nada que ver con nuestro objetivo final. Ese es un punto importante. Segundo, te digo, la cross-alimentación de los equipos. Nosotros decidimos meterlos a todos en un piso, tenemos 10 equipos ágiles trabajando en distintas aplicaciones, con una reunión los viernes entre equipos donde cambian experiencias, digamos, y con una metodología de que cada 15, empezamos con una cosa muy básica, y cada 15 días hay nuevos releases con mejoras, que surgen de ponerlo en la práctica. Nosotros primero lo testeamos con los 11.000 empleados que tenemos adentro, después con algunos clientes con mucho enfoque tecnológico que nos ayudan, y después recién lo lanzamos a todos, ¿no? Y esa metodología de prueba y error y de mejoramiento, no esperar tener todo perfecto para lanzarlo, nos está dando muchos resultados.
Perdón, Tal Miguel, cual. lo increíble es que con metodologías más tradicionales, ese proyecto que al usuario no le iba a gustar y no lo iba a usar, probablemente a vos te llevaba a invertir recursos y tiempo por 2 años antes de lanzarlo, para darte Exactamente, cuenta en ese momento que no servía para nada, pues nadie lo quería exactamente. usar. Es que ahí No, está el secreto, ¿no? a partir de ahí decidimos que no había ningún proyecto en que no trajéramos a la contraparte a la mesa. Ahora Ahí, pregunta, ¿agilidad es lo mismo que velocidad? ¿Qué opinan? ¿Agilidad igual velocidad? ¿Es así o no? No necesariamente. no es necesario. Yo te No, digo, no. agilidad es que cuando hay un bloqueo, que lo hay, ¿viste? Porque la gente que sacamos de los lugares, digamos, siguen reportando jerárquicamente a sus distintos espacios y de repente se traba algo, es que se suba enseguida el problema para tratar de destrabarlo, ¿no? Y eso va al comité o va a mí si el comité no lo puede solucionar. Sí Pero sube, ¿no? eso Sí es ser sube, porque a ágil, veces están digamos. empoderados y pueden tomar las decisiones. De hecho, los mejores equipos ágiles pueden tomar la decisión para moverse sin subir nada. O sea, Claro, vamos pero en para algún adelante. momento el que le paga el sueldo lo llama y le dice, te necesito acá, y se crea el conflicto entre el trabajo que está haciendo en el equipo especial con su trabajo usual, ¿no? Suéltenlos a esos, No, libérenlos, y bueno, déjenlos del otro lado. el otro caso es que los que van a los equipos ágiles no quieren volver a la rutina, ¿no? Es otro- Tal cual. Ahora vos, Alejandro, comentabas el tema de la valorización de la cercanía en algún punto, porque cuando hablábamos de las cadenas logísticas y cuando hablábamos de los proveedores y de quienes en definitiva hoy en día, por ejemplo, nos dejan cosas en casa, y la cercanía al tener fronteras cerradas y demás es importante, ¿no? Pero por otro lado, cuando hablamos de tecnología y de transformación, las barreras son muy bajas, ¿no? Y vivimos en un mundo capitalista y la competencia, esa palabra que eventualmente son uno o muchos, existe, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué opinás? Que ahí te cambia sustancialmente, o sea, lo que es el mundo material de la tecnología. O sea, yo tengo casos, como bien vos decís, o sea, en la tecnología las barreras y las fronteras no existen, al contrario. Nosotros hemos tenido casos con esta pandemia que hemos tenido que incrementar el trabajo porque cuando se cerraron en otros clientes oficinas en India, la gente cuando iba a la casa no estaba preparada, en algunos casos no tenían wifi o no tenían las computadoras, entonces a nosotros que sí las teníamos, se trasladó en menos de 48 horas el trabajo que estaba en India acá a la región en Latinoamérica, entonces eso es automático. Yo me refería en los casos de sí, quizás no sé, de autopartistas, que los lead time, o sea, de los procesos para hacerse de las materias primas, como tienen muchas certificaciones y hoy por hoy el 60-70% de la producción, o sea, se hace con componentes externos, eso puede durar mucho. Y hoy, por ejemplo, casos que ellos tenían de stocks altos, que en el pasado era un costo y estaba mal visto, les ayudó en muchos casos a poder mantener la producción activa. Entonces, esos son los parámetros que te van cambiando constantemente. Y que no digo que sea justamente eso la nueva normalidad. La nueva normalidad voy a hacer que tener más stocks, claramente no, pero por eso hay que ir viendo cómo uno se va adaptando y cómo va teniendo ese mix. En lo que hablaban de Agile o de las metodologías, creo que claramente el éxito está en equivocarse en pequeño. Como decía Mariano, no podés esperar 2 años, o sea, el costo de equivocarte ahí es mucho más alto que equivocarte en 15 días. Y la otra clave, porque lo veo y lo comento porque en muchos clientes me pasa, el que ustedes lo tienen claro, ¿sabes? Porque están hablando de equipos claramente multidisciplinarios, y muchas veces cuando hablan de Agile piensan que es una metodología del área de sistemas, y no tiene, o sea, que haya nacido, que se haya aplicado más, pues para el desarrollo de software puede ser, pero es una metodología que se puede aplicar en distintas, o en todas, por decirlo de alguna forma, en las áreas de la organización, y de hecho tienen que estar involucradas, porque si es solo de un área, difícilmente vaya a funcionar, ¿no? Totalmente. Y dijiste nueva normalidad. ¿Hay una nueva normalidad? ¿Qué opinan? Yo opino que se acuñó muy rápido el término, ¿no? O sea, no había pasado una semana de cuarentena y ya hablábamos de nueva normalidad. Vaya uno a saber por qué, ¿no? Yo creo que va a haber una nueva normalidad, pero que va a ser bastante más parecida a lo que era antes de lo que creemos, cuando terminemos de resolver parte de todo este lío en el que estamos. Hay ciertas cosas que van a mantenerse cambiadas, o sea, la verdad es que el trabajo remoto llegó para quedarse,
no va a ser 100% remoto y tampoco va a ser 100% presencial. Entonces digo, ahí hay un punto nuevo, gris, en el medio, en el cual cada una de las organizaciones se va a sentir cómoda. Para procesos creativos, la verdad, estamos extrañando sentarnos todos en una mesa, divino el Zoom, que by the way, debe ser el nombre de una compañía que más rápido se convirtió en una entidad propia, viste que no importa por dónde vayas, Miguel, vos usas otro, entonces decís, vamos a hacer un Zoom. Pero para sentarnos a hacer una tarea creativa, la verdad es que extrañamos sentarnos en una mesa con unas hojas gigantescas y pizarras por todos lados y empezar a dibujar. Pero hay una parte del trabajo que va a seguir siendo remoto y vamos a tener muchísimo menos viaje a los trabajos y vamos a tener menos viajes a las universidades o a los lugares de estudio, pues también parte de eso va a mantener cierta parte remota. Pero por otro lado creo que mucho volver para atrás me parece con ciertas alertas y con ciertas métricas y cosas que te indiquen que, che, mirá, sé mucho más flexible porque viene otro lío. Digo, no nos olvidamos más de esta, entonces todos vamos a estar precavidos de, espera, ¿y si el año que viene pasara algo parecido a esto? No pasa hace muchos años, seguimos hablando de la gripe española, fue en el 18, ya estamos hablando de 100 años, pero eso no quita que pueda haber. Entonces, esa posibilidad de tener organizaciones ágiles te va a mantener atento a los impulsos del exterior. Totalmente. Diego, te paso la palabra, la voz. Me imagino que tenemos audiencia que nos está queriendo preguntar tal vez. Yo tengo una que estoy leyendo acá en el chat, pero digo, te paso la palabra a ver si capturaste alguna más mientras yo estaba conversando acá con Alejandro, Miguel y Mariano. Como quieras, Claudia, tenemos un montón de preguntas. Podríamos hacer una reunión nada más que para responder las preguntas, pero si te parece, por ahí te tiro 4. Que tratando de consolidar otro montón que hemos recibido. Como saben, tenemos mucha gente del interior, donde hay muchas pymes, ¿sí? Empresas medianas, y hay algunas preguntas que tienen que ver con ellos, ¿no? Ellos, básicamente, por algunas cosas que acá tenemos, nos comentan que, bueno, que no tienen quizás las mismas oportunidades de las empresas grandes en todo este proceso, pero sí tienen la misma necesidad. Entonces, ¿qué proposiciones tienen ustedes o qué puntos de vista les pueden acercar a ellos? Esa sería una pregunta para cualquiera que quiera responder del panel. Yo sí, si querés tomo la palabra. No sé, Claudia, vos querías hablar. Yo te digo, el tamaño muchas veces... Adelante y después complemento. Vale. Yo creo que el tamaño, como todo, tiene sus pros y sus contras. También las empresas grandes, a veces el proceso de toma de decisiones acá lo tuvieron que acelerar muchísimo y adaptarse, porque si no, no podían tener los lead time o los tiempos que tenían. Las empresas medianas, hoy por hoy, el uso de la tecnología cada vez es más accesible a los distintos tamaños de empresas. O sea, cuando estábamos hablando, por ejemplo, no sé, de robótica o el tema de la nube, o sea, hace unos años atrás era mucho más costoso implementar un robot de lo que fuera, y hoy lo puede acceder cualquier empresa de cualquier tamaño. Y lo mismo el tema de la nube, que facilita la escalabilidad a costos que son, transformás un costo de capital a un costo operativo, es decir, no necesitas grandes inversiones de capital para poder procesar o manejar la información. Entonces, creo que tiene sus pros y sus contras, pero tiene muchas posibilidades, porque al ser más chicas también deberían tener mucha más flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones, ¿no? Perdón, el nivel de acceso a tecnologías espectaculares, a precio de alquiler, vía todo lo que es los software as a service que hay online, creo que no lo tuvimos en la vida. O sea, cualquier pyme puede entrar y armar lo que quiera en un montón de lugares que están online, espectaculares. O sea, nombro uno porque Airtable, que es una especie de Excel con esteroides online, me parece una opción increíble para que cualquier pyme pueda organizar un proceso, consolide y arme estructuras de información sin tener básicamente conocimientos de tecnología. Y eso no, sí, siguen existiendo soluciones grandes para grandes compañías, que también hay soluciones grandes para pymes, pero el acceso a esas cosas de hoy es de costos irrisorios realmente. Sí, estoy de acuerdo, incluso para que sepan, SAP en sus comienzos solo era para empresas grandes, pero en sus comienzos hoy trabajamos con, por ejemplo, SAP Business One, que es un ERP completo para gestión integral de una empresa, y que hay cientos de empresas en Argentina con 1, 2, 3, 5 usuarios, 5 empleados, gestionando su negocio con un ERP de SAP, ¿no? Entonces digo,
hay mitos que hay que derribar. Creo que, como decían, la agilidad, la innovación, la creatividad no tiene tamaño. Lo que tiene es coraje, hay que tener coraje, ¿no? Sí, aparte de la contratación on demand, que vos pagás a la medida que lo usás por el nivel de servicio, te facilita mucho también. Tal cual. Bueno, voy al segundo punto y trato de combinar dos temas que aparecen en varias preguntas. Uno tiene que ver con qué piensan ustedes respecto a los cuidados y normativas de seguridad sanitaria. Si eso se va a continuar una vez que aparezca una vacuna, quién sabe cuándo sea, pero si las costumbres que estamos adoptando son cosas que de alguna manera vamos a extender en el tiempo. Y lo segundo que tiene que ver con la gente, también hay varias preguntas y algunos con comentarios que dicen que, bueno, que notan que sus colaboradores en general han adoptado el trabajo en casa como una costumbre y algunos manifiestan que, bueno, que están pensando de que debería ser un mix lo ideal, pero tienen dudas respecto a cómo pueden hacer esa vuelta a la oficina, digamos, qué tipo de problemas se puede generar y cómo gestionarlo. Sí, básicamente. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Por favor. Yo creo que el mix, ya lo dijo Mariano, el mix probablemente no sea totalmente, digamos, remoto. Va a ser un mix, va a haber necesidad de tener reuniones cara a cara también para distintos temas, la evaluación, la relación con sus pares y demás, con lo cual va a haber una mezcla de esto. Creo que también el tema acá hay un riesgo, que creo que en algún momento de esta charla va a salir, que es el tema de la legislación sobre el teletrabajo que acaba de aprobar diputados, ¿no? Ya todos estamos hablando de que el teletrabajo está para quedarse, pero la ley que salió de diputados tiene alto peligro de matarlo, el teletrabajo, porque le está poniendo tantas restricciones de horario, de una serie de aspectos que realmente lo van a complicar. Entonces, lo mejor que tiene el teletrabajo, que es la flexibilidad, que un empleado pueda decir, yo llevo a los chicos al colegio, después vuelvo y me conecto y después me desconecto para almorzar y manejo mi horario dentro de eso, si cumplo los objetivos que me plantean, con esta legislación no se podría hacer, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa de eso que comentás, Miguel, es que una cosa que estamos viendo es, hoy hay compañías en Alemania que hasta ahora decían, no, es imposible que hagamos trabajo remoto y de un día para el otro, de golpe, estamos todos remoteados y no pasa nada y seguimos operando, y en algunos casos aclaran, y estamos mejor que antes inclusive, que ya se dieron cuenta que en realidad tener un colaborador a 20 cuadras de su trabajo, digamos, de lo que era la oficina, o tenerlo a 15.000 kilómetros, da lo mismo. Con lo cual, vamos a empezar a competir por talento acá en forma nacional. Las compañías locales van a competir, que hasta ahora en la industria digital ya sabíamos que competíamos, porque el programador remoto existe hace siglos y para nosotros es normal y demás, pero ahora vamos a empezar a competir por otros talentos, por el talento de análisis, por el talento administrativo, digo, porque podés trabajar por una compañía alemana sin problema, ellos ya se dieron cuenta que pueden trabajar en forma remota. Y no va a ser fácil competir con los salarios y con esa normativa contra compañías que vienen de afuera a emplear gente acá en Argentina. Bien. Sí, es un riesgo. Yo creo que se pone el acento en el talento de nuestra gente, ¿no? Y la importancia de cuidar y desarrollar y fomentar ese talento. En SAP nos pasa que, bueno, estábamos acostumbrados al teletrabajo, entre comillas, o sea, no lo llamábamos así, pero todo el mundo tenía la posibilidad de hacerlo culturalmente, incluso porque trabajamos por objetivos. El punto es que hoy estamos obligados a, ¿no? Que es diferente a tener la posibilidad a. Y esto que vos decías, Miguel, de tener un marco desde el punto de vista de legislación, que permita a las empresas el acomodar sus políticas para este trabajo remoto o eventualmente de doble juego, ¿no? De convivencia entre el presencial y el remoto, creo que es importante, ¿no? Para que esto realmente pueda evolucionar hacia un siguiente estadio y no que sea un Big Bang, ¿no? Salimos todos por obligación y volvemos todos por obligación. El teletrabajo debería ser una modalidad de trabajo que esté encuadrada en las leyes generales del contrato de trabajo,
pero después cada actividad a través de los convenios colectivos debería establecer normas específicas porque varía de acuerdo a cada actividad las características del trabajo. Entonces, y no tratar de reglamentar hasta la última instancia algo en forma general que va a poner muchas restricciones al sistema. Ese es el peligro. Hay una pregunta perdón Miguel, hay una pregunta que te la inserto que tiene que ver con este tema. Acá dicen, habiendo una oportunidad tan grande para generar puestos de trabajo, por ejemplo en programación, la pregunta es si existen iniciativas público-privadas para potenciar esta oportunidad de salida laboral y generación de divisas para el país, y en todo caso, ¿qué propondrían ustedes? Esa es la pregunta. Sí, bueno, la ley de conocimiento, ¿no? En esto. La ley que se acaba de aprobar, llamativamente se aprobó en la misma sesión, la ley de conocimiento, que da digamos, una serie de apoyos al desarrollo de la industria del conocimiento y la exportación, y por otro lado está el trabajo que lo limita. Esto le da posibilidad muchísima a la gente discapacitada que no se puede, digamos, mover de su domicilio, a gente que tiene chicos o gente que cuidar, o sea, a la gente del interior, o sea, uno podría contratar programación en el interior sin tener que moverlo de sus lugares donde han nacido y quieren quedarse, ¿no? Esto, la verdad que este planteo del teletrabajo abre muchísimas posibilidades que no deberían ser restringidas por una ley. Es que ya existen hace años. La industria, o sea, vivimos en un país en el cual hay desocupación, arrancamos en 2 dígitos antes de la pandemia, más o menos, y vamos a ver cómo terminamos, y hay una industria en la cual tiene sillas vacías. O sea, a la industria del software le falta gente, pero no le falta gente hace 4 años, 5 años, cuando terminamos de poner de moda el hecho de ser nerd. Alejandro, cuando hablabas del CEO que tiene que estar sentado en la mesa y cada vez tiene más poder, les habíamos dicho, no le hagan bullying al nerd de su curso, y no nos escucharon hace 15 años. Lo digo, nos falta gente, hace 20 años que falta gente en la industria. Yo siempre hago el chiste, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes que estaba el cartel que decía joven si tienes entre 18, vos no, Claudia, todos los demás de la mesa cuando éramos jóvenes. Si tienes entre 18 y 20 años, saliste a tener el ejército. Hace 20 años tendría que haber carteles en la calle diciendo, joven, si tienes entre 18 y 20 años, aprende a programar, porque vas a tener trabajo de calidad por el resto de tu vida. Yo no digo que obliguemos a la gente a estudiar cosas, en general no me gusta obligar a la gente a nada. Lo que digo es, guiémoslos a donde hay un montón de oportunidades para sobrevivir. Entonces, métanse en esta industria porque hay, de hecho, siempre que tengo más de 2 personas de audiencia, digo, cualquier cosa que camina entre 17 y 20, que aprenda a programar ya, porque va a tener trabajo por muchos años. Bueno, yo también resalto que a veces programar no es de interés de todo el mundo. Lo veo en mis 2 hijos, a uno sí y al otro no. Pero lo que veo es que hay que fomentar la cercanía a lo tecnológico y a la tecnología, porque cualquier trabajo que hagas, no importa si es de programar o no, seguramente va a tener componentes mucho más tecnológicos y va a requerir una interacción mucho más fuerte que el solo, ¿no?, tocar algunas instrucciones del programa de turno. Entonces, si querés abrirlo a programar y datos. Exacto. Como base, una base. Exacto. Tal cual. Yo creo lo que te decía Diego, para resumir también, totalmente de acuerdo, creo que no es ni 100 para un lado ni para el otro, va a haber, lo estamos experimentando con clientes que antes querían 80% on-site y 20% remoto, ahora es, cuando vuelva probablemente sea al revés, o sea, pero siempre algo va a haber. Y esto, el tema de fomentar el trabajo a remoto y qué debería haber, yo creo que incentivos desde el punto de vista regulatorio, fiscales, etcétera. O sea, hace 10 años atrás, cuando se montaban muchos centros de servicio, Argentina era un país clave, y de hecho tenemos grandes centros de servicios con miles de personas, pero hoy en los últimos años yo he visto que Argentina se fue reduciendo, de hecho algunos se trasladaron hacia otros países, y otros cuando están poniendo nuevos centros, miran mucho, no sé, Colombia, Medellín, Costa Rica es un país que explotó de centros de servicios, hasta incluso derrama centros de servicios en Guatemala, en Nicaragua. Entonces eso yo creo que es mercado que claramente Argentina lo podría cubrir, y más ahora de nuevo con teletrabajo, pero para eso necesitamos un poco de incentivo de la industria, ¿no? O sea, yo creo que el material, más allá de todos los que se puedan capacitar,
O sea, la materia prima, que son los recursos y la capacitación en general, están y son buscados, el nivel de inglés, etcétera, por una serie de cosas, pero falta todo el tema después de marcos regulatorios, incentivos, reglas claras también. O sea, somos uno de los pocos países que pagamos, yo creo que, si no me equivoco, te digo, el único de la región que pagamos por exportar servicios de conocimiento, ¿no? Si querés, Claudia, te invado un poquito la última pregunta de este tándem, después si querés al final hacemos más preguntas. Hay una pregunta para Miguel, y la pregunta tiene que ver si existe una brecha en términos de salud, se refiere la pregunta, ¿no? Si existe una brecha entre la transformación digital y la regulación normativa en Argentina. ¿En términos de salud? Sí, en términos de... Sí. Yo diría que no, que existe todavía, digamos, algunos inconvenientes por la forma en que está estructurado el sistema de salud en Argentina, que tiene 4 subsectores totalmente distintos. Tenés la salud pública, tenés las obras sociales, tenés el PAMI y tenés la actividad privada. Y ahí hay una cosa que para mí es fundamental, que es, no tienen un idioma común. O sea, hay, digamos, convenciones internacionales con respecto a los protocolos de transmisión de información, a terminologías únicas para prestaciones y diagnósticos, y la verdad que no hay una normativa del Ministerio de Salud que diga todos tienen que usar lo mismo. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Y que es muy difícil hacer estadística, porque cada uno tiene su codificación. Entonces, cuando uno quiere saber cuántos, la última información que tenemos de cuántos se murieron de gripe, es una información importante para su comparación con el COVID, es del 2018. O sea, entonces, tenemos la falta de información sobre salud es una restricción tecnológica muy importante, y eso debe al hecho de que los sistemas están muy desconectados entre sí y no la comparten. Yo creo que si avanzamos con la historia clínica digital en todas las unidades, eso va a ser una ayuda. La historia clínica digital, que creo que había una pregunta también sobre el tema, es personal de cada persona. O sea, por la ley de habeas data es una información que no se puede compartir, pero sí la puede tener el usuario, el paciente, y la puede pedir y llevársela a un médico o compartirla. Hoy, por ejemplo, en el caso nuestro, todos los diagnósticos y las imágenes las puede tener en el celular y compartirla a su médico. Son de él, digamos. Y esto es una ventaja para, digamos, cualquiera que pueda, digamos, inclusive estar en el exterior y tener que compartir sus antecedentes, ¿no? O sea que yo creo que el paso siguiente va a ser probablemente tener un chip dentro de la tarjeta o de la credencial que tenga toda la historia clínica. Este es un proyecto que había empezado a nivel público y está medio parado, pero creo que es una necesidad. Tener estadísticas confiables es una de las cosas importantes que falta en la salud. Todavía no tenemos un carnet de vacunación digital, ¿eh? O sea, imagínate para llegar a la historia clínica, digo. O sea, a mí me siguen firmando, me siguen sellando el carnecito de cartón de la nena. Cada vez que voy al sello ese, digo, no puedo creer lo que estamos haciendo. O sea, es una No te cosa voy a pasar un insólita. aviso, vos porque no sos afiliado nuestro, porque tendrías una aplicación que se llama Mis Vacunas, donde tenés todas las vacunas que te diste y las que tenés que dar. No, pero digo, estoy hablando a nivel, digo, sociedad entera. Está buenísimo, me alegro que lo tengan. Ahí tenés en mi Argentina, que ya por lo menos la de la fiebre amarilla la tengo cargada. Esa está. Tenía que pasar un aviso, Claudia, perdón. No, estuvo muy bien, yo pasé el mío también antes, perdón. Bueno, Claudia, si querés, sí. sigan ustedes un ratito más y después al final nos vemos de vuelta. No, dale, perfecto, Diego. Vos, Miguel, tocabas un tema súper interesante, ¿no? Que es el de información. Lo dijiste también al principio, en la introducción. La verdad es que las empresas han crecido y a lo largo de su historia han ido incorporando distintos sistemas, a veces algunos vinculados entre sí y otros no tanto, pero siempre hablamos en la industria, y Alejandro lo sabe bien, de datos versus información, ¿no? Y yo creo que en este futuro, en este nuevo normal que tenemos que construir entre todos, en este mañana, claramente los datos desagregados no nos sirven, ¿no? No nos aportan esa inteligencia, ese conocimiento que necesitamos. Entonces, vos contabas al principio esto de que estás buscando especialistas, científicos de datos. Contanos el futuro, o sea, ¿dónde ves
Swiss Medical y el negocio de la salud evolucionando, ¿no? Mira, yo lo veo trabajando en función. Cuando vos tenés grandes volúmenes de clientes como tenemos nosotros o de afiliados, cuando juntamos todas las unidades de negocio estamos arriba de los 3,5 millones de clientes, a los que le queremos hacer cross-selling de nuestros servicios. Y o tenés 6 millones de transacciones mensuales que hacen todos los afiliados de salud, distintos tipos de prestaciones y demás. No te podés manejar eso sin sistemas. Y generás datos. Ahora, cuando querés transformarlos en información, te das cuenta que te dependés mucho de sistemas legados hechos antes. Nosotros debemos tener en este momento 260 sistemas que están funcionando simultáneamente. Y te encontrás con que, salvo los datos imprescindibles para ese sistema, los demás datos no tienen la misma calidad de información que necesitas para generar de esos datos información general. Por ejemplo, saber más del afiliado y demás. Entonces, darte una idea, dirección de mails, teléfonos, direcciones de dónde están, muchísima información personal que te permite localizarlos, ¿no? Entonces, nosotros, una de las cosas que estamos haciendo con esta gerencia de datos es hacer un data cleansing, o sea, buscar metodologías para uniformar los datos y poder tenerlos bien, los datos adicionales a lo que son los datos sensibles de cada caso, ¿no? Entonces, este es un primer paso que estamos haciendo ahora, y lo que vemos es muchísimas aplicaciones futuras de inteligencia artificial, no solo para uso interno, sino también para poder trabajar, por ejemplo, con laboratorios con respecto a la efectividad de las drogas que se usan en los tratamientos. Con 1 millón de historias clínicas, vos podrías comparar tratamientos alternativos con distintas drogas y ver qué efectividad tienen, sacar información concreta, sin usar, por supuesto con la ley de Vías Data, sin tener los nombres de los pacientes, pero información agregada, para investigaciones clínicas, para muchísimas cosas, y para tratar de, yendo al paciente individual, juntando toda esa información, tratando de hacer para adelante un diagnóstico hacia dónde va. O sea, siempre lo digo, yo siendo contador y no médico, pienso que si alguien con varias, digamos, indicadores de glucemia o de colesterol, si es que van creciendo, uno podría anticipar qué es lo que le va a pasar en el futuro y trabajar con los médicos que lo atienden para que cambie la dieta, para que haga otra vida más saludable, etcétera, etcétera. Y entonces eso, creo que hacia eso va la medicina, una cosa mucho más. Y para poder hacer una medicina personalizada en grandes volúmenes de personas, tenés que tener muy buena información. Inteligencia Sí, artificial. Claudia, en un punto yo también, viste, en su momento todos vimos el dato, proceso, información, el grafiquito, y todos decían, mira, el dato en realidad en sí no te agrega valor. Después de hacer el proceso, lo importante es la información. Y después, y con todo este tiempo que pasó desde ese momento hasta hoy, porque recuerdo ver una clase universitaria, la verdad es que yo le doy mucha importancia al dato. Para mí, en realidad, en ese gráfico, dato, proceso, información, los tres para mí tienen el mismo nivel de importancia. Porque la realidad es que necesitas en las organizaciones que todo el mundo sea consciente de que es un dato, porque a veces les pasan zumbando como una mosca cerca de las orejas y no los agarran. O sea, pasan de largo. Hay compañías enteras que nosotros vemos hoy funcionando. ¿Ustedes creen que las empresas de delivery que nos traen los productos a casa trabajan por el porcentaje de lo que pagamos del delivery? Esas compañías lo que están haciendo es mapear demográficamente todas las grandes ciudades de Latinoamérica. Saben quién vive, en dónde, qué consumen, cada cuánto tiempo, qué consume cada una de las personas que conviven en ese domicilio. Están generando datos y tienen conciencia de eso, y a partir después de buenos procesos llegan información, pero todo el tiempo lo que están haciendo es agregar nuevos procesos basados en nuevas fuentes de datos para llegar a nuevas informaciones. Entonces, para mí, ese gráfico que en alguna época lo veíamos, que bueno, el dato en realidad tampoco es que te da no te agrega mucho, sí, te agrega un montón, porque si no lo tenés, no solo no podés hacer el proceso y no llegar a la información, y muchísimo menos cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial a futuro. Totalmente. Es el dato con un propósito, ¿no? En definitiva, con un objetivo de negocios para poder... Y hasta a veces no, ¿eh? Y hasta a veces es, guardemos estos datos. En algún momento vamos a poder terminar de entrecruzarlos con algo. Y los guardan porque total almacenar hoy datos no es un costo, es un problema sencillo. Hace tiempo era un problema, hoy no. Incluso, Mariano, vos recién hablabas de fuentes.
y justamente siempre la fuente eran los datos de las interacciones que yo tenía con los clientes, pero hoy ya no quiero poner un porcentaje, pero un alto porcentaje ya ni siquiera son datos de mis clientes, sino datos que hoy están en todos lados, en la web, en Facebook. O sea, yo estaba el otro día participando en un foro donde contaban algunas tecnologías que estaban desarrollando con el COVID, y está todo el tema después en el medio de la habeas data, de la restricción de la información y demás. Pero ya hay países que en lugar de estar haciendo una encuesta hoy, cuando una persona acá lo detectan positivo o grave, bueno, bien con quién se juntó en los últimos 14 días, a dónde estuvo. Imagínense lo tedioso y lo falaz que puede ser eso. Bueno, ya hay países que implementaron a través del rastreo de celulares, del traqueo de celulares, donde miran para atrás la historia, dónde estuvo, con qué celular estuvo, con quién estuvo, y con eso van deduciendo a ver los posibles contagios. Tampoco es 100% eficaz, pero es mucho más eficaz. Hace unos días escuché que acá están trabajando con las telefónicas para ver la movilidad de los teléfonos, porque saben a dónde están, entonces, sin identificar a la persona, tenían porcentaje de cuánta gente se mueve entre diferentes partidos de la Gran Buenos Aires con la ciudad. O sea, es información que sí, hay que velar mucho por la privacidad, pues si no es un problema grave, pero en forma anónima da una cantidad de información en este momento espectacular. Impresionante. Creo que hay en este tema hay 4 estadios, ¿no? El primero es saber qué pasó. El segundo es saber por qué pasó. El tercero es saber qué puede pasar. Y el cuarto, ese que yo te estoy mencionando, es qué podemos hacer para que no pase, ¿no? Entonces, esos son los estadios en los que nosotros nos estamos moviendo, y creo que esa es si yo quisiera resumir este punto, en esa línea estamos trabajando. Excelente. Ahora hablamos de varias tecnologías, y hoy, ¿no? Datos, Big Data, el chatbox, la inteligencia artificial. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la tecnología que más aporte en la creación de un nuevo futuro? La gente. ¡Ey! Me encantó, me encantó. Elaborando, a ver. Pero es que son todas, cuando nosotros hablamos que insistimos tanto con lo de cultura en la transformación, tiene que ver con el talento, tiene que ver con gente utilizando tecnología. La tecnología a veces está más accesible, a veces menos, pero la realidad es que hasta que vos no pones equipos, los empoderás, le decís que se pueden equivocar. Hay algo que a mí me gusta siempre decir, porque le molesta mucho, pero en las compañías tradicionales, si vos le preguntás, Alejandro es el CEO de una compañía, es socio en Deloitte, perfecto. Entonces vos decís, Alejandro, ¿de qué trabajás? De que no me echen, soy socio en Deloitte. Perdón, Alejandro, te tenía ahí, te usé de ejemplo. ¿Entendés? Claudia, ¿de qué trabajás? De que no me echen, soy CEO en SAP, que hoy aprendí, no digo más SAP a partir de hoy. La gente en las compañías que son más digitales, que tienen cultura digital, trabajan para hacer cosas excepcionales, cosas increíbles, y están en equipos chiquitos ocupados de un producto muy puntual, tratando de hacer algo increíble, increíble. Esa gente va a usar cualquier tecnología que venga para hacer algo espectacular. Y la gente que trabaja en compañías mucho más jerárquicas, con mucho más control, que le dan mucho menos poder de experimentar a la gente, por más tecnología que le pongas, no van a lograr nada. Bien, Fui medio bruto, ¿no? Terminé como medio. Me gusta tu enfoque no porque nada. soy ingeniera, trabajo en tecnología e informática y soy una gran defensora de esto que vos acabas de decir, que es el poder de la gente, los cambios, las innovaciones, la creación se da a partir de la gente y de lo que le damos para empoderarlos, ¿no? Y el rol un poco de cada uno de nosotros en la actividad que hace para que eso sea así, ¿no? Así que me encantó la respuesta, y que te lo hubiese dicho, Perdón, si Mariano. querías hablar de drones que van a hacer delivery de productos, no. Para mí la clave está en el talento. Me encantó. Y te tiro otra, Mariano, vos hablaste, yo al principio dije esto de los planes, que en definitiva, ¿no? La realidad nos dijo, por acá no es, tenés que recalcular. Y vos dijiste que es difícil hacer planes, olvídate de los 5 años, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo hacemos un plan entonces? ¿Qué tip le damos a nuestra audiencia? Estamos en 2020, nos queda con JA. ¿Cómo hacemos un plan? Alguien había puesto la pregunta que decía, la estrategia es para los plazos cortos, entonces no se puede pensar en estrategia a largo plazo. Y yo siempre digo, mirá, vos tu estrategia, vos ponés un horizonte al que vos querés ir, ¿no? Y lo seteás ahí adelante
y vas a alinear a todo tu equipo a que queremos caminar hacia allá. Lo que no haces es dejarlo fijo y destacado. Entonces, caminá hacia ese horizonte sabiendo que puede llegar a cambiar y que se puede correr. El lugar a donde queríamos ir ya no es más este lugar, sino que es otro. Entonces, en el camino, tu equipo, tu gente, tus talentos, para saber que vamos a ir haciendo pequeñas variaciones que quizás nos llevan todo el tiempo hacia ese punto y quizás no, y el punto se corrió y no es un problema. O sea, lo que quiero que se entienda es, no es un problema que las cosas cambien, al contrario, es la realidad. Entonces no podés luchar contra eso. Si armás una organización que va a luchar contra ese cambio, lo más probable es que es como nadar contra la corriente, vas a desgastar toda la energía sin avanzar. Entonces, el punto está, se puede correr, pero vamos caminando hacia él sin que nos moleste tener variaciones, pero con una característica principal, porque todas las metodologías ágiles vieron que son hermosas. Si no te sacaste una foto hoy laboral con unos post-its pegados en la pared, es como que quedaste en la era de los dinosaurios laburando, o sea, es una catástrofe. Pero la realidad es que las metodologías ágiles tienen una cosa que nadie ve, que se llama las retros. ¿Qué es la retrospectiva? Es sentarse en una mesa, estoy tratando de pensar cómo decirlo fino, a matarse con tus compañeros y compañeras de equipo respecto de qué hicimos mal las últimas semanas para aprender y no volver a cometer esos errores. Entonces, esa parte, pero es descarnarse, o sea, es sacarse los ojos. No, es que esto nos salió mal, ¿por qué? No, es que no sabemos por qué, no, tenemos que saber por qué nos salió mal. Porque lo que no queremos hacer es repetir ese error. Entonces, esa parte en general no se ve, se ven los post-its lindos. Entonces, eso te convierte en una organización que aprende. Entonces, cada vez, cada vuelta de tuerca, cada iteración que haces, sos mejor. Nosotros eso lo implementamos, a eso le llamamos lesiones aprendidas. Tenemos al término de, lo hicimos en la implementación de la historia clínica digital, al término de cada implementación nos juntamos con todos los participantes, usuarios, gente de sistemas, gente implementadores, y decimos, bueno, ¿qué salió mal acá? Hagamos una lista para que no ocurra la próxima vez. Y eso nos sirvió mucho, es lo que está diciendo Mariano, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y la cultura organizacional que permita el error y aprender a partir de él, y que permita la libertad a que todo el mundo proponga ideas, ¿no? Y que ninguna idea es mejor que otra. Creo que lo importante es que alguna llegue a un plan de acción y que al final te permita llevar a tu organización o llevar al mundo a un lugar mejor, a un futuro mejor, ¿no? Bien, vamos a ir finalizando, si les parece, vamos a ir concluyendo. Y a mí me gustaría conectar el final con algo que, bueno, en lo personal y en SAP, donde trabajo, le damos mucha importancia, que es hacemos lo que hacemos, porque sí, somos empresas y todas buscamos un crecimiento y un rédito económico. Olvídense, cuotas, P&Ls, todos tenemos nuestros objetivos que cumplir, pero en definitiva, también en lo que hacemos impactamos al mundo en el que vivimos, ¿no? Y al impactarlo se genera una interacción, y en definitiva de esa interacción, ojalá lo que se dé siempre sea un paso hacia adelante y un mundo mejor. Entonces hablamos del propósito, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto, ¿no? Del propósito en nuestras organizaciones, y qué podemos hacer cada uno desde nuestros lugares para colaborar en que en definitiva, post pandemia, no sabemos cuándo, pero salgamos todos más fortalecidos, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos dejar a los que nos acompañan hoy? Ojalá para inspirarlos y para aprender. Yo creo, bueno, no, lo dejamos, estábamos todos viendo que te rompo el hielo. Bueno, de hecho nosotros en Deloitte, nuestro leitmotiv es Impact That Matters, ¿no? O sea, un impacto que trasciende, que genere. Yo creo que el impacto pasa por esto que les comentaba antes, de prepararse para prosperar. O sea, no solo para responder a la situación, sino prosperar. O sea, estamos viendo en clientes que esto también promueve la generación de ecosistemas de colaboración. Nosotros como firma de consultoría colaboramos con un montón de empresas de tecnología para desarrollar soluciones que puedan facilitar y transitar más fácil esta etapa de pandemia. El otro día veía el caso de Ford con GE, que estaban
transformaron para dejar de fabricar autos a pasar a fabricar respiradores y demás. Entonces, creo que el tema es ver cómo poder prosperar y cómo generar un ámbito propicio para prosperar después de esta pandemia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ya venía de alguna manera insinuándose, pero que en esta etapa se multiplicó, es la economía colaborativa, ¿no? La verdad que a nosotros en esta etapa trabajar con nuestros clientes, nuestros proveedores, que a su vez son clientes de salud, pero son proveedores de tecnología, con todos ellos nos ha servido muchísimo, nos han dado manos muy importantes para poder pasar en 48 horas de trabajar, digamos, en forma presencial a remota, y creo que ese es un punto muy importante. Y el otro que creo que eso lo hacemos o bien individualmente las empresas o a través de las organizaciones empresarias en las que estamos, es la visión social que hoy es ineludible, ¿no? Hoy vamos a ir a un mundo donde, o a una Argentina que va a tener un 50% de pobreza, con mucha gente sin trabajo, y esa visión nosotros no tenemos que perderla de ninguna manera y tenemos que colaborar para que esto de alguna manera se solucione en el más corto plazo posible. Esto es trabajar con las organizaciones gremiales, trabajar con el gobierno y tratar de llegar a consensos, ¿no? Cosa que es muy difícil en Argentina, pero que creo que no podemos bajar los brazos de seguir intentándolo. Me encanta, Miguel, lo que decís. Me entristece un poco, Alejandro hace un rato dijo que lo primero que hicieron las empresas fue estirar los plazos de pago. O sea, las empresas grandes, hasta que se dieron cuenta, se iban a quedar sin proveedores. Entonces, creo que todavía nos queda un montón por aprender de esto, porque digo, lo dijiste vos, Alejandro, pero no es tu culpa, claramente, ¿no? O sea, es una realidad y es lo que pasó. O sea, todos salieron a renegociar cosas por las dudas, aún teniendo la facturación intacta. Digo, bueno, eso es parte de no tener claro los propósitos. En algún punto, cuando vos mirás las compañías que más crecieron en el planeta, tienen un propósito muy fuerte. Hay un video que yo uso mucho de Jeff Bezos, en donde hace 14 años le preguntan, si viene alguien de tu compañía, ¿qué le decís para qué estamos? Y el tipo dice, para ser una compañía que nos quieran copiar, que todas las compañías del mundo quieran copiarnos y emularnos. Vos decís, la pucha, o sea, ¿qué vos no querés vender mucho? Sí, claro que quiero vender mucho, pero su propósito es ser una compañía ejemplo a nivel mundial en Customer Centricity. No es casual que esa compañía, que compañías como Mercado Libre, compañías, digo, crezcan como crecen. Tienen un propósito muy fuerte. Y las decisiones muchas veces las toman, y todos sus equipos saben que las toman primero por el propósito y después por algún profit. Entonces, al final del camino, el valor que agregan en la sociedad se refleja en esas valuaciones que tienen, que son gigantescas. Y el respeto que tienen sus usuarios y su vínculo con ellas es muy fuerte y muy grande. Y creo que tiene mucho que ver con ese propósito que todas las compañías debieran tener y cuidar mucho. No solamente escribirlo para tenerlo puesto en algún lugar, sino que cada cosa que uno decide y cada colaborador decide cada día estén alineadas con esos propósitos. Excelente. Bueno, la verdad, creo que estamos llegando al final. En lo personal, les agradezco mucho la interacción, la charla, la dinámica. Acá se nos suma Diego también para cerrar esta conversación. Creo realmente que estamos, como decía al principio, en una etapa que nos obliga al cambio. Y el cambio no gusta, pero el cambio es oportunidad. Y son todas frases que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Creo que lo importante es qué hacemos cada uno de nosotros con eso, qué estamos haciendo y qué hacemos a partir de hoy. Dejé lo del propósito para el final porque creo que sí es importante revalorizar que no estamos solos, ni en nuestras casas, ni en nuestras vidas, ni en nuestro mundo empresario, porque somos todos partes de un ecosistema y de una cadena de valor, ¿no? Que usamos tanto hoy en la conversación. Y creo que el poder pensar cómo generar un futuro mejor hacia adelante tiene que ver en mirar todo, esta integralidad, ¿no? Y de verdad siento que cada uno desde su lugar, de una manera
al principio individual, pero que después sumada se hace fuerte y se hace colectiva, puede ayudar a que en definitiva como empresas y como país y ojalá el mundo pueda estar mejor, ¿no? Así que ese es el propósito de SAP, lo escribimos, lo compartimos, buscamos trasladarlo en comportamientos de nuestra gente, pero creo que cada vez más lo veo reflejado, como vos decís, Mariano, también en muchas empresas, ¿no? Y es lo que algo tan fuerte como una pandemia, ¿no? Global, con un tema que es de salud, que a nadie le gusta, nos tiene que dejar pensando y sobre todo actuando, ¿no? Así que ojalá que vayamos por eso. Gracias por la tarde, por el espacio para conversar y estar juntos. Pero Claudia, mirá que todavía tengo trabajo para ustedes, ¿eh? Ah, bueno. Acá estamos siempre. Por lo menos, si tienen 5 minutitos más, un par de preguntitas, puede ser. Claro. Qué bueno pensaba tener estos espacios, ¿no? Y de intercambio y que mucha gente lo pueda ver, escucharlos a ustedes, que son número uno de sus empresas. Creo que es muy importante, inclusive acercar, digamos, a los que tienen la experiencia, el conocimiento y la tecnología, ¿no? Así que muy agradecidos por eso. Y les tiro un par de preguntas para el final. Hay una específica, entiendo, para Mariano, que tiene que ver con ¿qué pensás que va a pasar con la educación? Hay muchas preguntas sobre esto. Me imagino que no está especificado, pero en general deben estar pensando en todos los niveles educativos, ¿no? ¿En qué te imaginás que va a desembocar todo este proceso cuando, digamos, en algún punto tengamos una vida más normal, ¿no? Mira, por un lado creo que vamos a dejar de decir qué lástima que hace 400 años, veo que siempre hay una imagen por ahí dando vuelta que te muestra un aula hace 400 años con los bancos y un aula hoy y son los mismos bancos y te dice, mirá lo que evolucionó la humanidad y el aula sigue siendo igual. Creo que vamos a revalorizar esa aula de nuevo después de todo este tiempo. Otra vez, para el 100% del tiempo no, para el 0% tampoco, pero que hay muchas cosas que a la fuerza se adoptaron y no se van a perder. De hecho, el foro llega a mucha más gente. ¿Qué vamos a dejar de hacerlo online cuando podamos vernos todos juntos? No, lo vamos a seguir transmitiendo. ¿Por qué? Pues ¿cuál es la idea? Que todo esto le llegue a mucha más gente. Si es que fuera súper interesante todo lo que estamos diciendo, lo cual no lo podemos decir nosotros. Digo, no lo vas a dejar de hacer. Y en las aulas va a pasar que hay un montón de cosas que se adoptaron en estos meses que no se van a perder. Ahora, estamos todos desesperados por volver a un aula, a vernos, a tocarnos, si queremos tomar un café, sentarnos en una mesa a pensar. Entonces, creo que va a ir a un intermedio interesante. Algunas partes no, van a seguir siendo 100% remotas y no van a volver a tener presencial, pero especialmente las educaciones superiores. Bueno, hay una última pregunta que creo que es muy pertinente. Ustedes son número uno de sus organizaciones y tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Un poco, ¿cómo piensan que se van a ver afectados los liderazgos o los estilos de liderazgo a partir de ahora, ¿no? Un entorno donde, digamos, empieza a prevalecer mucho más la confianza, la medición por resultados. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo en ese sentido? Yo creo que el liderazgo siempre ha sido por el ejemplo, ¿no? Para mí, por lo menos. Creo que ahora el liderazgo se ha aplanado dentro de las organizaciones a través del empoderamiento de la gente, digamos, para salir adelante y solucionar los problemas que tiene cada sector. Y eso me parece que es un cambio que va a haber que administrarlo, ¿no? Pero creo que es muy positivo porque le hemos dado poder a la gente para que adapte su forma de trabajar a las necesidades y a las circunstancias, y eso creo que hay que mantenerlo y seguirlo trabajando. Nosotros estamos ahora en este momento encuestando a toda la compañía para ver cómo le ha ido con este momento y qué piensa para el día después. Y estamos tratando de procesar todo esto para hacer, digamos, no hablo de la nueva normalidad porque está un poquito usado, pero ver cómo vamos a operar después, qué es lo que está para quedarse y qué es lo que vamos a tener que dar marcha atrás. Entonces, nosotros tenemos mucha actividad presencial en la parte asistencial, obviamente, ¿no? Pero hay mucha
cosas de back office y demás que claramente no van a volver a ser iguales, ¿no? Yo creo que el verdadero rol hoy del líder, que es orquestar una red, mucho más que una jerarquía, en este momento es imprescindible porque esa jerarquía está rota y está distribuida por cientos de lugares, que son las casas de los colaboradores, con lo cual realmente hoy creo que toma mucho valor el rol del líder orquestador, el que pueda armar buenas redes, dar topología, unir nodos. Ese es el líder que hoy creo que tiene un poder infinito en este esquema, ¿no? Alejandro. Yo creo que uno de los temas claves ahora en el liderazgo y sobre todo con las nuevas generaciones, pensemos que uno habla de millennials y que capaz que el 50, 70, 80% de nuestra organización son millennials, ¿no? Ya no son más. Y uno de los temas claves es lo que hablamos hace un rato, que es el propósito. O sea, el liderar a través de un propósito, con eso, o sea, de hecho lo vemos hasta en el recruiting de la gente, ¿no? Que muchas veces dependiendo del propósito de la compañía y dependiendo de ciertas actividades de las compañías, hay gente que no le interesa trabajar, cosa que antes no lo veíamos, pero eso impacta bastante en la gente y en las nuevas generaciones, y creo que el liderar a través de un propósito claro y compartido por la organización, eso va a ser el futuro del liderazgo, ¿no? Bueno, Claudia. Y mira, yo leí hace poquito un paper que hablaba del liderazgo adaptativo, ¿no? Tal vez muy la palabra asociada a los tiempos que corren, pero en definitiva pone en juego esto que se comentaba, ¿no? Esto de el liderazgo con un propósito, un liderazgo que promueva la agilidad, un liderazgo resiliente que trabaje en los ejes más fuertes de la compañía, que en definitiva es el talento, en el desarrollo de ese talento, pero también en la promoción del talento que puede ser ejemplo de otros. Yo creo que el liderazgo se puede ejercer más allá de los roles formales, obviamente, estando uno en posición de cabeza de una empresa, tiene un liderazgo formal, pero creo que realmente el liderazgo que vale es el liderazgo que se siente, ¿no? Que se hace sentir y que hace movilizar a la gente. Y entonces me sumo a la propuesta de Miguel, que es el liderazgo por ejemplo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Acá tenemos a el número 1, 4 líderes. Y bueno, tuvimos un panel de lujo. De nuevo, repetirles el agradecimiento del IAF. Y bueno, nos seguiremos viendo. Los despido virtualmente. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Bueno. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Bueno, para finalizar, me gustaría un poco avisarles, pasarles el aviso del último módulo de este programa, que va a ocurrir el lunes próximo. Les recuerdo que vamos a tener 3 bloques, va a ser una jornada quizá un poquitito más larga. Vamos a tener un bloque en el que van a participar Santiago Bilinkis, a quien ustedes conocen, es un emprendedor y tecnólogo, es socio fundador de Quasar Ventures. Vamos a tener a Hernán Casá, que es vicepresidente de ARCAP, y Alejandro Escanapieco, de Managing Director de Globant. Todos ellos van a ser moderados por Pablo de Gregorio, que es socio de Igual. En este bloque vamos a trabajar básicamente todo lo que tiene que ver con el ecosistema de innovación, todo lo relacionado con aceleradora, venture capital, etc. Luego vamos a tener un bloque con Agustino Fontevecchia. Agustino es la persona clave del grupo Perfil, que está manejando todo el proceso de transformación digital. Así que agradecemos de antemano su presencia en el cierre del evento. Y por último, vamos a volver al hilo de la primera reunión. Vamos a convocar de nuevo a los profesores Lorenzo Prevé y Fernando Cervoni, y después de haber transcurrido las 4 sesiones, vamos a pedirles sus reflexiones finales y un poco cuáles son sus recomendaciones. Así que bueno, nada más por hoy y los veo el próximo lunes. Muchísimas gracias.
Cisfera, en asociación con Solar Insight, presenta el mejor costo-beneficio con la calidad de soluciones de clase mundial, dirigidas a la automatización de la planificación financiera, presupuestación y consolidación financiera. Obtenga más información en cisfera.com.